Mis amados y amadas, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día, muy productivo en este miércoles. El día de hoy vamos a tener una nueva enseñanza relacionada con los atributos de Dios, los más importantes, porque Dios es infinito y tiene infinitud de atributos, pero estamos estudiando los más importantes para nosotros que nos lleven a conocerle cada día más. Pero antes de comenzar la enseñanza, vamos a orarle al Señor para que Él nos ilumine, nos enseñe, nos guíe, se revele a nuestros corazones de una mayor manera. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos delante de ti, clamándote, Señor, por tu unción, para poder compartir la palabra, para que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo rompan todo yugo que haya en nuestros corazones o toda altivez, fortaleza o argumento que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y que nos esté impidiendo, Señor, vivir una vida plena en ti, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor. Padre, también en esta hora te venimos pidiendo que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos guíe a toda verdad. Abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra de bendición, que esta palabra sea una palabra de edificación, de exhortación y de consolación, Señor, a nuestras vidas, y que por ella crezcamos cada día más en el conocimiento tuyo y por lo tanto de la vida eterna. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día y vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, que es sobre el atributo de la santidad de Dios. ¿Por qué estamos estudiando los atributos de Dios? Primero que nada, porque Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento de Dios y la vida eterna están entrelazados. Conociendo a Dios, conocemos la vida eterna, y la vida eterna es lo que ya cada uno de nosotros, una vez que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, es la vida que estamos viviendo, no es la vida que vamos a vivir hasta el final, después de nuestra muerte física. Esa va a ser la perfección de la vida eterna, pero hoy ya estamos viviendo esa vida eterna en todas sus características. Lo único es que se opone a que vivamos esa plenitud de vida, cosas que todavía hay en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas, restauradas, transformadas por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Por eso es que estudiamos la palabra, por eso es que la palabra de Dios nos enseña que debemos escudriñarla y que además debemos meditar en ella de día y de noche para que seamos prosperados en todo y entonces vivamos esa vida en abundancia que el Señor Jesucristo trajo para cada uno de nosotros. Este es el quinto atributo del Señor que estamos estudiando. Comenzamos con la omnisciencia, después la supremacía de Dios, la soberanía y la inmutabilidad de Dios. Una cosa que es importante también que tengamos presente en esto es que los atributos de Dios son atributos iguales para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres es un solo Dios, pero tres personas distintas. Pero cada una de ellas tiene los mismos atributos de las otras dos personas de la Trinidad. Aunque sus funciones puedan ser diferentes, los atributos son exactamente los mismos. Entrando ya al tema de hoy en la noche, que es la santidad de Dios, vamos a usar como pasaje inicial Apocalipsis capítulo 15, versículo número 4. Dice la palabra: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Esto nos habla de la
perfección, de la infinitud y de la totalidad de la santidad está en Dios. Solo Él es infinita, independiente e inmutablemente santo. En Él se halla la suma de todas las excelencias morales, sin faltar una sola. Y en Él también no hay ni una pizca de maldad. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Quiere decir que no hay ni la más mínima mancha, ni el más mínimo... perdón, ni el más mínimo punto que pueda manchar esa santidad. Es perfecta, una santidad absolutamente perfecta. Y la santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. Él es magnífico en santidad, dice la palabra en Éxodo 15:11. La santidad es su esencia. La santidad es la que cubre todos los demás atributos de Dios. Es lo que hace perfecta su inmutabilidad, su soberanía, su poder, su amor, su omnisciencia y todos los demás atributos de Él. Y la santidad de Dios es la antítesis o el contrario a la imperfección moral de nosotros como seres humanos. En el segundo libro de Crónicas capítulo 20 y versículo 21, la palabra dice, canten a Jehová y alaben en la hermosura de su santidad. ¿Qué significa esto? Que el poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia son sus ojos. La misericordia es su entraña. La eternidad es su duración, pero la santidad es su hermosura. Es esta hermosura lo que le hace a Él deleitoso para aquellos que hemos sido liberados del dominio del pecado. La santidad es tan importante que el Salmo 89, versículo 25 nos enseña que Dios directamente lo dice: una vez he jurado por mi santidad. Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Por ello nos exhorta en el Salmo 30 y versículo 4 que cantemos a Jehová, nosotros sus santos, y celebremos la memoria de su santidad. ¿Por qué? Porque su santidad es la expresión más plena de Él, es su esencia. Él es santo. Si un atributo del Señor es mencionado con más frecuencia en la palabra de Dios, es su santidad. ¿Por qué? Porque su santidad es su esencia. De su santidad deviene el amor, la misericordia, la gracia, la verdad, la justicia, el poder, etcétera. Y podemos llamar a un atributo trascendental. Es como si penetrara los demás atributos de Dios y les diera su carácter, su brío a cada uno de esos atributos. La santidad de Dios no solo es un atributo que está en su corazón, que es su esencia, sino que la santidad de Dios se manifiesta en todas sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de Él. Por eso la palabra de Dios dice: cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. O sea, la santidad se manifiesta en todo lo que Él hace. Nada de lo malo, nada de lo difícil o nada de lo que sea pecaminoso viene de Él. Que lo permite es una cosa diferente a que proceda de Él. Él lo permite por cuanto esa ha sido la decisión de los seres humanos. Los seres humanos decidieron pecar y Dios, en el ejercicio de esa libertad que le ha dado al ser humano de decidir entre el bien y el mal, a pesar de que Él no quiere que decidan por el mal, Él permite el pecado, pero el pecado no es su obra. La obra del pecado es
En primer lugar, resultado de la tentación del diablo o de los demonios, y en segundo lugar, la acción del hombre. En primer lugar, y la santidad de sus obras están desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1:31 que todo lo que Dios había hecho era perfecto. Eso quiere decir, no había nada imperfecto ni impuro en toda la creación. Al hombre lo hizo recto a imagen y semejanza de él. Eso es, no solo dice la palabra en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino también en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice que él lo hizo recto. Que el hombre en su caminar se torció, eso no fue la responsabilidad de Dios, fue responsabilidad de Adán, a pesar de que Adán le quiso tirar la responsabilidad a Dios, porque cuando Dios le pregunta ¿qué hiciste?, le dice la mujer que tú me diste. O sea, la mujer es la más inmediata, pero el segundo culpable eres tú porque tú me la diste a ella. Entonces estaba echándole la culpa a Dios del pecado, y esa es una cuestión que todos los seres humanos en algún momento hacemos. Le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas o bien le echamos la culpa a otro. De hecho, la pregunta que muchas veces le hacemos al Señor, ¿por qué a mí?, es como diciéndole, tú sos el responsable de lo que me está pasando, cuando realmente lo que nos pasa es resultado de nuestras propias decisiones y de nuestras propias imperfecciones. No puede ser el resultado de Dios, porque Dios es perfecta y absolutamente santo. Los ángeles que cayeron también fueron creados santos, ya que según leemos en Judas 6, ellos decidieron dejar su habitación. De Satanás mismo incluso está escrito que él era perfecto en todos sus caminos en el día que fue creado, hasta que se halló en él la maldad. Eso lo dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15. O sea, como podemos ver, tanto las obras tanto los seres espirituales como los seres terrenales, como toda la creación y el universo de Dios fue creado perfecto por él. En el camino se llenó de imperfección, pero por la decisión, primero que nada, de Satanás, y segundo, por la decisión de los seres humanos que decidieron seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Pero eso no hace que Dios no sea perfectamente santo. Él es inmutable, Él no cambia y es santo desde un principio hasta el final. La santidad de Dios no solo se manifiesta en sus obras, también se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, tanto en las formas más refinadas como en las formas más groseras. La intención de la mente, tanto las cosas que son intención de la mente como las que implican la contaminación del cuerpo. Tanto el deseo secreto como el acto abierto. Es decir, hay pecados que la palabra de Dios nos enseña que son pecados de comisión, pero también hay pecados de omisión, pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados del corazón, que aunque no lleguen a manifestarse plenamente, ahí están y en algún momento podrán salir. Por ello, leemos también en la palabra de Dios, y como un contrapeso al pecado está la ley. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley de Jehová, la ley de Dios es santa. Note que es el primer atributo que dice, santa, justa y buena. Eso lo dice en Romanos capítulo 7 y versículo número 12. También en el Salmo 119, versículos del 8 al 9, perdón, Salmo 19, versículos del 8 al 9, la palabra de Dios dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, está refiriéndose a toda la palabra, a toda la ley, a todos los mandamientos. Son santos, justos y buenos.
La santidad de Dios no solo se manifiesta en su esencia, en sus obras y en su ley. La santidad de Dios está manifestada en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? Primero que nada, porque la expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez más solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. La expiación es el resultado de la necesidad de expiar el pecado. Como ningún hombre lo podía hacer por sí mismo, entonces el Señor, en su amor, pero sin fallar en su santidad, sin la más mínima mancha en su santidad, el Señor envía a su Hijo Jesucristo como hombre a la tierra para hacer la expiación de ese pecado, porque sin la expiación del pecado el Señor no podía recibir a los pecadores en su seno. Por eso los pecadores antes del Señor Jesucristo, antes de la crucifixión de Cristo, estaban en el seno de Abraham esperando esa expiación perfecta en Cristo Jesús que Dios haría en la cruz del Calvario. La cruz nos demuestra el odio de Dios al pecado y a todo lo que mancha su santidad, cuando castigó hasta el límite de su culpabilidad el pecado al imputárselo a su Hijo. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro pecado y el sufrimiento de Cristo en esa cruz del Calvario, el solo hecho de entregar su cuerpo y de derramar su sangre por cada uno de nosotros, nos da una enseñanza acerca de la santidad de Dios. No podemos, porque la palabra de Dios y la santidad de Dios demandaban que la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces necesitaba el Señor, para poder amarnos y recibirnos como hijos, era necesario que el pecado fuera pagado en todas sus consecuencias, porque sin santidad nadie vería al Señor. Y la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es la que nos asigna la santidad de Jesús, para que podamos nosotros tener libre acceso al trono de la gracia, para que podamos ser hechos hijos de Dios, para que podamos tener vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. La santidad divina jamás aparece más atractiva y más hermosa que en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así como el sacrificio de Cristo representa la infinitud y la eternidad del amor de Dios, también la otra cara del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la perfección de la santidad del Señor. Él podía haber decidido perdonar nuestros pecados sin que hubiera derramamiento de sangre, pero eso hubiera hecho al Señor pecador, porque Él había establecido que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Y Él habría hecho de Dios un Dios no santo, no perfecto y no veraz, porque entonces hubiera cambiado su palabra, hubiera cambiado sus designios. Aunque podía hacerlo, no lo hizo. Él abrió el camino para que su santidad fuera satisfecha en el sacrificio de Cristo Jesús, y lo hizo a costa de sí mismo, a costa de enviar a su Hijo, lo más preciado, a morir y expiar ese pecado para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Y eso no solo denota el amor de Él por cada uno de nosotros, sino también denota la perfección de su santidad. Su santidad necesita ser satisfecha perfectamente. De hecho, la palabra de Dios nos dice algo que es muy importante. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que Él nos santificará espíritu, alma y cuerpo, y Él lo está haciendo gradualmente,
cada día en nuestras vidas de los que somos creyentes. Pero como hasta nuestra muerte no seremos perfectos, porque lo dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo vamos a ser perfectamente santos, porque sin esa perfección no lo podríamos ver. Pero ya esa perfección fue pagada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros hacemos en el caminar de nuestra vida de santidad todos los días es primero que nada, vivir una mayor plenitud de la vida eterna hoy, por un lado, y por el otro lado es hacer tesoros, galardones, recompensas y coronas que determinarán nuestro lugar en la eternidad. Pero ya la palabra de Dios dice que por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos hizo a nosotros santos y justos posicionales. Pero ese la vida nuestra cada día debe ser un caminar hacia alcanzar aquí en la tierra ese perfeccionamiento, sabiendo que el final de ese proceso será el día de nuestra muerte, cuando Él completará esa perfección y entonces tendremos pleno acceso a Él en la vida eterna. Y la otra cosa, que la santidad de Dios, ya vimos que la santidad de Dios es su esencia, la santidad de Dios se manifiesta en sus obras, la santidad de Dios se manifiesta en su ley o en sus leyes, la santidad de Dios se manifiesta, obviamente, si se manifiesta en sus leyes, se manifiesta en su palabra, y la santidad de Dios se manifiesta también en la cruz del Calvario. Ahora, otra manifestación de la santidad de Dios, yo no le llamaría negativa, pero la otra cara de la manifestación de la santidad de Dios en relación a las otras cosas que hemos estado viendo anteriormente es que Él odia todo pecado. El pecado para Dios, y esto lo tenemos que tener muy claro, el pecado para Dios es odioso. El pecado para Dios es aborrecible. El pecado para Dios le desagrada sobremanera. El pecado para Dios lastima su corazón. Sea el pecado que sea. En realidad, ningún pecado es mayor que otros. ¿Por qué razón? Porque todo pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Todo pecado es, por pequeño o grande que nosotros lo pensemos en nuestra mente, todo pecado es exactamente igual. Es un fallo total en hacer la voluntad de Dios. Y por ende, todo pecado es aborrecible a Dios, porque Dios quiere para nosotros su buena, agradable y perfecta voluntad. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a ellas. Su palabra lo expresa claramente. Hay un dicho que los cristianos usamos de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Perdóneme, no es cierto. Tiene compasión por el pecador, es otra cosa. Pero la palabra claramente dice en Proverbios 3:32, el perverso es abominable a Jehová. El perverso es abominado de Jehová. Dice la palabra también que es contra el impío todos los días. Eso, ¿qué quiere decir? Tiene compasión, pero amor en el sentido en el que nosotros lo entendemos como amor, como el que tiene por sus hijos, de ninguna manera. Eso es un grandísimo error. Eso no lo encontramos de ninguna manera en la Biblia. Ese es un dicho que alguien que incluso no era creyente lo utilizó para justificar algunas cosas o para criticar algunas cosas. Pero de ninguna manera la palabra, ¿dónde está el pecado? El pecado no es algo independiente de la persona en la que está o del ser en el que está. El pecado no es independiente del diablo, es su esencia. Así como el pecado no es independiente del hombre porque es parte de su esencia. Entonces Dios no puede aborrecer el pecado
y aceptar al pecador. Ese es un gran error. El pecado es la naturaleza del pecador. Por lo tanto, si aborrece el pecado, aborrece la naturaleza del pecador. Y si aborrece la naturaleza del pecador, aborrece al pecador. Así que ahí no hay vuelta de hoja. Eso es algo que tenemos nosotros que entender. Y de hecho, de ese aborrecer el pecado es que se desprende necesariamente el castigo al pecado. Y Dios perdona al pecador Dios perdona al pecador y lo hace su hijo a causa de que otro pagó su culpa. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, Dios perdona al pecador sí y solo sí. El pecador reconoce su condición y en segundo lugar reconoce que Cristo en la cruz del Calvario llevó todos sus pecados y es el Señor de su vida. Bajo esa condición, entonces el sacrificio de Cristo nos es imputado a cada uno de nosotros y por esa imputación nosotros somos perdonados, limpiados y adoptados como hijos suyos. Pero si no hay ese reconocimiento, lo que procede es el castigo. El castigo de nuestros pecados fue sobre Jesús, pero solo de aquellos que reconocen. Los que no reconocen su pecado, los que no reconocen el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y con todas sus características, ellos van a sufrir las consecuencias de su pecado. Dios tiene, en este tema es importante reconocer algo. Dios siempre va a castigar el pecado. Siempre. Siempre, aún el pecado de sus hijos, porque la palabra de Dios dice que Dios, el Dios como padre al que ama, lo disciplina. Lo que varía es la dimensión del castigo y la naturaleza del castigo. En el caso del pueblo de Dios, lo que Dios hace, y cuando hablo pueblo de Dios no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Israel. A Israel como medida disciplinaria por sus pecados, el Señor lo emite juicios. Al impío le emite, al impío le toca la ira. Es decir, al pueblo de Dios le toca el juicio. Al impío le toca la ira. Y a los hijos la disciplina. Pero el pecado nunca queda sin ser satisfecho. En el caso de los hijos, ¿por qué es la disciplina? Ya no es un juicio, ya no es una ira. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue perdonado en Cristo Jesús. Pero el Señor sí lo corrige, y lo corrige a través de la disciplina. Disciplina paternal tiene 3 niveles. El primero y el más sencillo al que deberíamos nosotros obedecer y recurrir normalmente es al redarguir del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo produce en nosotros la convicción de pecado y eso nos debería llevar al arrepentimiento y a pedir perdón. No solo a pedir perdón, sino al arrepentimiento. Quiere decir al cambio, a un cambio de conducta. En primer lugar. En segundo lugar, si ese cambio de conducta no se da, aunque ya el pecado haya sido perdonado, entramos en un proceso de disciplina que es el castigo. Y ese castigo es decir, si somos reincidentes en el pecado, si no hay arrepentimiento es porque somos reincidentes en el pecado. Si somos reincidentes en el pecado, entramos entonces a la etapa del castigo. Y la etapa del castigo implica que vamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de ese pecado reincidente, y obviamente esas consecuencias no van a ser agradables. Pero si aún ahí no hay arrepentimiento, entonces entramos en otro proceso del cual nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículos del 5 al 15, que dice: el padre que ama a sus hijos lo disciplina, y aun cuando la disciplina en este momento no parezca ser causa de gozo, esa disciplina dará frutos después apacibles de justicia. Siempre el redarguir del Señor
o el que enfrentemos las consecuencias o el proceso disciplinario es la manifestación de la actitud del Señor, de la santidad de Dios con respecto al pecado. Él aborrece el pecado y lo va a aborrecer tanto en el impío como en el hijo, con la única diferencia es que en el hijo él ya pagó por el pecado, ya pagó el castigo del pecado, pero las consecuencias sí las vamos a vivir. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay muchos creyentes que piensan, digamos muchos creyentes, voy a asumir que sí son creyentes, pero hay muchos creyentes nacidos de nuevo, pero que no han madurado, que no han crecido, que se quedaron estancados en el nacer de nuevo, que piensan que porque Jesús ya llevó todos sus pecados en la cruz del Calvario, el asunto está resuelto y pueden seguir pecando en ciertos aspectos o en ciertos momentos de su vida sin consecuencias. Eso no es cierto. El pecado siempre va a traer consecuencias. En el impío la ira de Dios, en el pueblo de Dios, o sea, Israel, el juicio, y en los hijos de Dios, la disciplina de Dios en 3 diferentes niveles de acuerdo a la reincidencia de la falta. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro para que nos evitemos el tener que entrar en esos procesos disciplinarios del Señor. Y ejemplos de pecados están a lo largo de toda la Escritura, cuando, por ejemplo, primero los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, la primera es de donde parten los demás mandamientos. Pero a lo largo de la palabra de Dios encontramos los principios, las leyes, los mandamientos del Señor que van desarrollando esos principios de la ley. En el Nuevo Testamento tenemos cualquier cantidad de ellos, como por ejemplo perdonar a los que nos hacen daño, no insultar, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, la hipocresía, la envidia, la división, los celos, las contiendas, la falta de misericordia hacia los demás, el no dar al pobre, no diezmar, no ofrendar, en fin, hay cualquier cantidad de que nosotros los vamos entendiendo, nos van revelando gradualmente en la palabra de Dios, porque si también nos revelaran todo, wow, sería terrible. Pero poco a poco el Espíritu Santo va revelando a nuestros corazones. Pero aunque no conozcamos todos los pecados que la palabra de Dios pueda enumerarnos, sí tenemos 2 cosas en nuestro ser interior que nos ayudan a mantenernos encarrilados, digamos, dentro de la voluntad de Dios. El primer elemento es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, claro, la podemos tener en alguna medida cauterizada con respecto a ciertas cosas, pero la conciencia nos va a ir diciendo esto está bien, esto está mal. Ese es nuestro primer parámetro, porque la palabra de Dios dice que Él escribió sus leyes en nuestro corazón, aunque por el pecado se haya endurecido un tanto, pero la conciencia todavía está ahí vigente. Esa es una. Y la otra es que los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que hemos recibido, los que hemos reconocido el señorío de Cristo, hemos sido salvos y hemos sido adoptados hijos suyos y hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aparte de la conciencia, también nos va a indicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque la misma palabra de Dios dice que Él nos recordará todas las enseñanzas de Jesús, o sea, todos los principios, todas las leyes, todas los preceptos. Ahora bien, hay 3 preceptos fundamentales que si nosotros los aplicamos en nuestra vida, nos vamos a librar de todo pecado. Esos 3 preceptos los dijo Jesús cuando un escriba le pregunta cuál es el principal mandamiento de la ley. Jesús le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Le dice más cosas, pero al final el resumen es: amarás al Señor con todo tu ser, primero. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos a nosotros mismos es
vivir todo lo que la palabra de Dios dice. No es decirnos en el espejo qué lindo soy, qué bonito soy, cómo soy de bueno. No. Amarnos a nosotros mismos es obedecer la palabra de Dios. Y si nos amamos a nosotros mismos y obedecemos la palabra de Dios, automáticamente vamos a estar obedeciendo, vamos a estar amando al prójimo. Y a obedecer la palabra de Dios nos enseña el Espíritu Santo y nos guía el Espíritu Santo. Así que todo no es tan difícil como parece, aunque la palabra de Dios está llena de principios, mandamientos, leyes, preceptos, etc. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, somos atentos a la voz del Espíritu Santo y atentos a la voz de nuestra conciencia, vamos a poder vivir en una vida en santidad, cometiendo la menor cantidad de pecados. Y cuando cometamos el pecado, inmediatamente el Espíritu Santo va a venir a decirnos, eso estuvo mal, arrepentite. Porque el Espíritu Santo está para ello, para ayudarnos a mantener nuestra santidad. Por eso es Espíritu, por eso se llama Espíritu Santo. Su esencia es ayudarnos a caminar en la santidad de Dios. El pecado, y eso es algo que los creyentes necesitamos entenderlo, ver la gravedad y la dimensión del pecado en nuestras vidas, porque muchas veces nos olvidamos, media vez somos salvos, nos olvidamos del pecado. No es algo que podamos hacer a un lado en nuestras vidas. El pecado es algo de lo cual tenemos que estar conscientes, necesitamos estar conscientes, temer el pecado por las consecuencias del pecado, no solo para con nosotros. Normalmente los pecados son pecados sociales. ¿Qué significa eso? No solo me afectan a mí, afectan a otra persona. Y yo me puedo arrepentir, yo puedo pedir perdón, pero en el pecado estuvo involucrado alguien más que quizás salió dañado, salió afectado, o sea, hay una consecuencia. Por eso el Señor dice, si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Porque nosotros con nuestro pecado hacemos daño a alguien más, no es solo un asunto personal. La mayor parte de las veces es un asunto que implica a otra persona, además de a Dios. El pecado no solo es algo entre Dios y yo, el pecado es algo entre otro y yo también, afecta a otro. Entonces eso trae consecuencias. Por eso nosotros necesitamos ver esa dimensión del pecado. Hay algunos ejemplos en la Biblia de la gravedad del pecado. Cierto que en ese momento todavía el Señor Jesucristo no había venido a hacer expiación por los pecados, pero eso no implica que nuestro pecado ya no tenga consecuencias. Por ejemplo, Dios, por el pecado de Adán, lo desterró del Edén, de la perfección, de la naturaleza perfecta. A causa del pecado, por un pecado de Cam, toda la descendencia de él cayó bajo una maldición que hasta el día de hoy perdura. Por un pecado, Moisés fue excluido de entrar a la tierra prometida, igual que a Aarón. Por un pecado, el criado de Eliseo no solo fue sacado del ministerio, sino que además de ello, fue castigado con lepra. Por un pecado, Ananías y Zafira fueron separados de la conciencia de los vivientes. Y obviamente hay algunos pecados que son por equivocación o por conocimiento, o con conocimiento, pero igual son pecados. Y delante del Señor son pecados y de ellos necesitamos nosotros arrepentirnos. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no podemos invocar la falta de conocimiento como justificación para un pecado. ¿Por qué razón? Porque no solo tenemos la palabra de Dios, también tenemos al Espíritu Santo y también tenemos la conciencia.
El pecador sabe que ha pecado. Yo me recuerdo cuando yo no era creyente, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, era pecado. O sea, aunque no conociera exactamente la palabra de Dios y aunque no tuviera el Espíritu Santo, mi conciencia me estaba diciendo que eso estaba mal. Por eso la palabra de Dios dice que los que mueren sin ley van a ser juzgados por la ley escrita en sus conciencias. Porque el primer elemento que el Señor nos da para mantenernos alejados del pecado es la conciencia. El segundo es la palabra de Dios, y el tercer elemento es el mismo, su persona en la persona del Espíritu Santo para guiarnos. O sea, no podemos invocar la falta de conocimiento o la ignorancia de que algo es pecado, porque tenemos esos tres elementos. Y además de esto, hay algo bien importante y que pues es bueno incluirlo en nuestras oraciones también, como lo hacía David. David no solo pedía perdón por los pecados que le eran conocidos, también por los pecados que le eran desconocidos, que él todavía en ese momento ignoraba. En el, quiere decir que la ignorancia no permite el pecado. Es igual de malo el pecado. Nuestro hermano Ronnie nos está haciendo una pregunta. Por ejemplo, cometo una falta y convierte la gracia en una tragedia y fallece gente inocente. ¿Es un pecado con el mismo peso que hacerlo con alevosía y ventaja, o todos los pecados valen lo mismo? Todo pecado vale exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? De hecho, Jesús nunca, y la palabra de Dios no dice estos pecados son menores y estos pecados son mayores. ¿Por qué? Porque todo pecado, realmente la definición, necesitaríamos ir a la profundidad de la definición de lo que es el pecado. En la palabra pecado originalmente significaba que cuando estaba siendo entrenado un arquero, le ponían un blanco como los que todavía se usan en el tiro al blanco, en la competencia de tiro al blanco. Había un gran círculo y había un centro. Y el que se estaba entrenando, el flechero, tenía que dar en el centro. Cuando no daba en el centro, entonces le decían o se decía que había pecado. Cuando la palabra pecado es introducida en la Biblia o es usada en la Biblia, es usada con este significado: fallar en el blanco de hacer la voluntad santa de Dios. Entonces, por eso, todo pecado es exactamente igual, porque en el fondo la razón es la misma: rebelión en contra de la voluntad de Dios, rebeldía a la voluntad de Dios. En esencia es lo mismo. Lo que cambia es la manifestación del pecado. El pecado puede ser mentira, puede ser hipocresía, celos, envidias, contiendas, disensiones, griterías, insultos, lo que sea, pero la raíz es exactamente la misma: lo engañoso de nuestro corazón, que quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso todos los pecados valen lo mismo, aunque no todos van a tener la misma consecuencia. Eso, ahí sí hay una variación. Las consecuencias van a ser variables, ¿verdad? Dependiendo de qué fue exactamente lo que yo sembré, de cómo haya ejecutado ese pecado y de cuánta gente pude haber afectado. Entonces, de eso va a depender la consecuencia. Por ejemplo, en esto de una tragedia y fallece gente inocente, obviamente las consecuencias van a ser voy a poner un caso muy ajustado a eso. Por ejemplo, alguien se embriaga una noche, se emborracha, y esa noche se sube en su carro y provoca, y él se va a chocar con un árbol en el camino. Ese es uno. Luego, otro caso, otra misma persona que se emborracha, pero en el camino
se choca con otro carro y en ese carro fallece una persona. ¿Cuál es la consecuencia del primer caso? La consecuencia del primer caso es que va a tener que reparar su vehículo y además va a recibir una multa y va a tener que hacer una serie de procesos judiciales o de procesos administrativos para sacar su carro, número uno. En el otro caso, no solo va a tener que asumir esas mismas consecuencias, sino que además de todo va a tener que asumir la consecuencia de las personas que fallecieron. Puede ser incluso el pasar un tiempo en arresto domiciliario o la cárcel, dependiendo de los agravantes, etc. Entonces la consecuencia puede variar. El pecado es el mismo: desobedecer a Dios y embriagarse. Las consecuencias son diferentes porque la magnitud del resultado del pecado varió. Eso no hace un pecado mayor o un menor. Simple y sencillamente lo que cambiaron fueron las circunstancias, pero el pecado es exactamente el mismo. Espero que con esto, hermano Ronnie, haya sido resuelta su duda. Ahora vayamos entonces a la parte de la aplicación práctica de la santidad de Dios en nuestras vidas, del conocimiento de la santidad de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, la primera consecuencia práctica es evitar el pecado. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16 que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. En Mateo capítulo 5, 48, versículo 48, también la palabra de Dios nos dice que seamos perfectos, así como Él es perfecto. Es decir, necesitamos ir caminando en ese camino de la santidad. Cada día menos pecado, cada día más obediencia a Dios. Yo sé que no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Ojalá pudiera ser así, de que fuera una cosa de la noche a la mañana, pero es un proceso y es un proceso gradual. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano Ronnie, antes de entrar en esto, le voy a aclarar la duda al hermano Ronnie. La duda es si peca lo mismo el asesino de un novio por celos que el que mata por extorsión o dinero y 100 por día por poner número. Sí, es exactamente el mismo pecado. Exactamente el mismo pecado. Lo que va a variar son las circunstancias del pecado y eso va a hacer variar las consecuencias del pecado. Pero el pecado es exactamente el mismo. Asesinato, asesinato. Así que vamos a seguir entonces en esto, en las consecuencias de conocer la santidad de Dios. La primera es que tengo que hacer un paréntesis antes de entrar a las implicaciones. Y es que tanto el alma no regenerada como la parte no regenerada del creyente no creen realmente en la santidad de Dios, ni en su importancia, ni en las implicaciones de la santidad de Dios. El concepto que de santidad tienen es un carácter muy parcial, mucho más el que no cree en Dios que el que sí cree, mucho más el impío casi que tiene un concepto nulo de la santidad de Dios. Él ignora de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad, como todos los temas espirituales, se deben discernir espiritualmente. Y por eso, por no tener ese concepto, él sigue pecando como que sin nada. Porque él tiene el concepto, tal vez tenga el concepto del amor de Dios y piense, bueno, voy a pecar, pero al final Dios me va a perdonar. Ya. No es posible que un Dios de amor me mande al infierno. Pero es que el amor no es el único atributo de Dios. El amor es uno de los atributos de Dios, pero también está su santidad, la verdad, la justicia, y todos trabajan equilibradamente. No hay un atributo de Dios que trabaje a expensas de otro. De hecho, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, sí,
Triunfa sobre el juicio, ¿por qué? Porque antes fue pagado el precio de ese juicio en Cristo Jesús. Y entonces la misericordia sí puede triunfar sobre el juicio. Pero todos los atributos de Dios funcionan equilibradamente. El impío dice, no, Dios es un Dios de amor, no me puede pasar esto, Él al final me va a llevar al cielo, y eso no es así. El que muera impío, nada de cielo, ni lo va a ver. Ni lo va a ver, porque lo único que va a ver después de la muerte y del Seol va a ser el juicio del gran trono blanco, y de ahí al infierno. Así que no va a haber nada de vida eterna. Y el otro, el error del concepto del impío acerca de la santidad de Dios o de la esencia de Dios, el Señor lo manifiesta en el Salmo 50 y versículo 21. Dice, ustedes piensan que de cierto yo sería como ustedes. Esa es la acusación de Dios a ellos. Pero tristemente ya en su muerte se van a percatar de que Dios no era como ellos. Y esto nos lleva a una situación en el creyente. El creyente, si bien tiene un concepto un poco más amplio de la santidad de Dios, sigue a veces prevaleciendo ese concepto del amor desequilibrado en relación con los otros atributos de Dios. Así como el amor es su esencia, la santidad también es la esencia del Señor, y trabajan equilibradamente. Pero muchos creyentes, en cuanto al concepto de la santidad de Dios, más bien ven a Dios como un Santa Claus complaciente, que hagan lo que hagan, de todos modos los va a bendecir, que hagan lo que hagan, de todos modos los va a premiar, que hagan lo que hagan, no importa, porque el Señor es amor, y como es amor tiene que ser, como decimos en Guatemala, aguacate, o aguado, o tolerante, o alcahuete con el pecado de sus hijos. Dios no es así. Los padres terrenales pueden serlo, pero Dios no es así. Dios es perfecto. Y entre esa perfección está el equilibrio entre su santidad y su amor. Y si Él necesita en algún momento ejercer la santidad, va a ejercer disciplina con amor, equilibrada. Disciplina con amor, pero disciplina al final de cuentas. Castigo al final de cuentas. Así que no nos confundamos en eso, porque el Dios de la inmensa mayoría de los cristianos es un Dios indulgente, un Dios que parece Santa Claus, pero necesitamos salir de ese concepto. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez, todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la palabra. Entonces no podemos tener la idea de un Santa Claus cuando la palabra de Dios nos dice de un Dios que es santo. Si tenemos la idea de un Dios como Santa Claus, estamos en idolatría, porque estamos haciendo una imagen de Dios que no deberíamos hacer. Para eso la palabra de Dios es absolutamente clara, para darnos la imagen perfecta de Dios, la imagen exacta de Dios que necesitamos para nuestra vida aquí en la tierra. Por supuesto que en el cielo lo vamos a conocer muchísimo más, porque Dios es infinito, pero por lo menos debemos tener exactamente la noción de Dios de acuerdo a lo que dice la palabra. Y Dios de ninguna manera es un Santa Claus indulgente. Dios es santo. Y eso también está manifestado en la palabra. No solo que Él es santo, sino que Él no va a tolerar esa imagen indulgente, ni va a actuar de acuerdo a esa imagen indulgente. En Isaías 64
4 al 6, 64:6 dice que nosotros no podemos cubrir nuestro pecado con nuestros trapos de inmundicia, con nuestra propia justicia, número 1. Número 2, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que no pueden habitar las tinieblas con la luz ni pelear con Cristo, no tienen nada que ver, son totalmente antagónicos. Y al ser totalmente antagónicos, Dios no lo va a soportar. Aún estando en sus hijos, Dios va a ejercer disciplina, y la prueba, tenemos una manifestación de ello en el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia del libro de Hechos, y en ninguna parte de la palabra niega que fueran parte de la iglesia. Pero ellos quisieron mentirle al Espíritu Santo en su pecado, y el Espíritu Santo los descubrió, y en ese mismo instante murieron, cayeron muertos. Gracias a Dios, ese fue un juicio disciplinario de ejemplo, y también de algo que la palabra de Dios dice, que muere el justo y no hay quien entienda que de la aflicción los libró el Señor. Es decir, el Señor los libró de seguir pecando. Ellos, si hubieran seguido vivos, hubieran seguido pecando. El Señor los libró de seguir pecando, y eso fue una manifestación de un ejemplo para la iglesia, para que la iglesia tuviera temor del Señor. Gracias a Dios esos juicios ya no se dan, porque a saber cuántos de nosotros no estaríamos ya muertos si esos juicios se siguieran dando. Pero ya, eso no quiere decir que Dios igualmente no obre contra el pecado de nosotros, sus hijos. Dios va a obrar, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nosotros necesitamos, en cuanto a lo que corresponde a nuestra vida terrenal, y si queremos vivir en la plenitud de la vida de Dios hoy y en la mejor eternidad posible, porque recordemos que en la casa del Padre muchas moradas hay, entonces tenemos que ocuparnos desde hoy en alcanzar esa mejor santidad y en alcanzar esa mayor plenitud de vida caminando en santidad. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16, dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Mateo 5, y este es un versículo que muchísima gente ignora o pasa por alto. Y es algo de lo que el día de hoy en la iglesia cristiana no se predica mucho, porque a la gente no le agrada. Y a veces por temor a perder miembros o a lo que sea, entonces evitamos predicar de eso. Pero la palabra de Dios nos habla de la necesidad acá de que seamos santos. Y ser santo significa hablar lleva implícita la necesidad de reconocer el pecado, el arrepentimiento y buscar la santidad de Dios y la obediencia. Esas 4 cosas ahora no son muy populares en la Iglesia de Cristo, pero deberían volverse muy populares, porque al final de cuentas la venida de Cristo está muy cerca, muy, muy cerca. No le puedo decir el tiempo, pero está muy, muy, muy cerca, mucho más cerca de lo que nos imaginamos. El Señor va a venir en esta generación. Y hablo de esta generación, de los que tienen más o menos mi edad. El Señor va a venir en esta generación. El Señor no va a tardar mucho. El Señor viene muy pronto. Y viene por una iglesia, notemos las características, viene por una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Y eso, puro, limpio, santo, sin mancha y sin arruga, es una repetición de lo mismo. Viene por una iglesia santa, una iglesia que camina en la santidad. No que sea perfecta, está bien, no que sea perfecta, pero sí una iglesia que se esté esmerando, que se esté esforzando, que se esté enfocando, que tiene como meta esa santidad. ¿Y qué es la santidad? Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29, y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, y otros pasajes más de la Escritura, como Juan 3:30,
Mateo 16, 24. O sea, esas cosas no las podemos evitar. No podemos evitar enseñar de esas cosas, no podemos dejar de hablar de esas cosas, porque eso es lo que al final de cuentas es la parte esencial de nuestra cristiandad y de nuestro acceso a la eternidad. Entonces es importante que nuestro enfoque esté en la santidad. No digo que vayamos a alcanzarla perfectamente, pero vamos a ir creciendo cada día en ella. De eso se trata, de mantener el enfoque y de caminar hacia esa santidad. Mateo 6:33 nos lo dice igual, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la justicia es la santidad, y todas estas cosas os serán añadidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 22 al 24 dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y notemos esto y con esto voy a terminar. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos prontos a esa venida. Así que necesitamos alcanzar el mayor grado de irreprensibilidad, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma y como en nuestro espíritu. El espíritu ya está santificado completamente. Ahí no hay problema, pero sí tenemos problemas en el alma y problemas con nuestro cuerpo, donde necesitamos mantenernos irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos vaya transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, espero que con este tema hayamos logrado una mayor amplitud y conocimiento en el tema de la santidad, pero por supuesto también un mayor anhelo de vivir en santidad, de crecer cada día en santidad, de que seamos conscientes de la importancia de la vida en santidad, que seamos conscientes de la importancia de llevar el pecado a la mínima expresión posible en nuestras vidas. Esa es la batalla del creyente de todos los días. La batalla del creyente no es por su sobrevivencia, la batalla del creyente no es por mantener el gozo, la batalla del creyente no es por nada más que contra el pecado en nuestras vidas diariamente. Para eso necesitamos meternos de lleno en la palabra de Dios, y también necesitamos meternos de lleno en la comunión con el Espíritu Santo para que podamos ser victoriosos en esa batalla de mantener irreprensible nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para la venida de Cristo. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por el privilegio de haber tenido su atención en esta hora. Espero que el tema haya sido de edificación, de consolación y de exhortación. Y también recordemos algo: tampoco necesitamos tener temor de Dios para no pecar. Pero tampoco debemos ser esclavos del temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Podemos caminar en la libertad de la gracia del Señor, teniendo cuidado de no pecar. Y si pecaremos, la palabra de Dios nos da la respuesta. Está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Si alguno pecare, abogado tenemos para con Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que tampoco el pecado es una cosa ante la cual deberíamos tener un excesivo temor. Debemos tener cuidado, debemos tener temor de Dios, pero no pánico del pecado. El Señor, el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor de ese tipo, y lo que no debemos tener temor del pecado, debemos tener temor de Dios. El temor de Dios nos libera del temor al pecado. Y si pecaremos, tenemos en la gracia del Señor la solución
pidiéndole perdón y que nos limpie de todo pecado, que transforme nuestro ser para no seguir pecando. Así que mis amados hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. 3 cosas que siempre hablamos al final de la prédica. Si esta prédica ha sido de bendición para usted, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para también bendecir la vida de ellos. En segundo lugar, si usted quiere volver a escuchar esta enseñanza u otras enseñanzas anteriores o enseñanzas que no haya escuchado, que sean para edificación, consolación y exhortación de su vida, ponemos a la orden nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí hay cualquier cantidad de enseñanzas, muchas de ellas con sus bosquejos para que usted la pueda seguir y sea de aún mayor edificación para su vida. La suscripción al canal es absolutamente gratis y el acceso a las prédicas es absolutamente gratis, no tiene ningún costo. Están ahí para servirle a usted y al cuerpo de Cristo. Y la tercera cosa que le quiero recordar es que el día de mañana continuaremos con otra enseñanza acerca de conocer a Dios y otro de sus atributos. La enseñanza será a las 8 de la noche, así que esperamos que, si Dios lo permite, que nos podamos volver a reunir por este canal, por este medio de comunicación y poder compartir esa enseñanza. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche y que el Señor manifieste su mano poderosa sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, sanando al que está enfermo, restaurando al quebrantado, liberando y sacando de cualquier cadena de opresión o cárcel a quien todavía esté en alguna de ellas. Que el Señor también supla toda necesidad, que levante al caído, que le dé fuerzas al que está debilitado y que a todos nos dé cada día más hambre y sed de Él. Que el Señor nos dé también un descanso reparador y que el día de mañana todo lo que hagamos cuente con su bendición y sea fructífero y productivo. Que el Señor les bendiga, un abrazo para todos, una linda noche y que también tengan un lindo día el día de mañana. Bendiciones y primeramente Dios, podemos reunirnos el día de mañana.